El ser humano es una marea constante de emociones, las positivas y otras que no lo son tanto. ¿Qué lugar ocupa la ira? ¿Está prohibido enojarse? ¿Cuál es el enfoque cabalístico acerca del tema? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim, y la noticia de la semana que tenemos como desencadenante de este tema tan importante y tan trascendental, pero que a veces no da lugar a charlarlo, es el caso de la entrega de los Oscar que tuvimos en el domingo pasado, donde en la emisión ocurrió algo quizás inédito, donde el humorista Chris Rock estaba haciendo un monólogo de humor, que ya hablaremos si adecuado al lugar o no al lugar. eh, Mencionó a la esposa de Will Smith, que está sufriendo una enfermedad de alopecia, el Jada Pinkett Smith, y Will Smith se paró, una reacción que nadie esperaba. Primero se rió del chiste, Sí, igual, claro. primero se rió del chiste, y después Vio que la esposa no acompañaba la risa. tal cual, vio que la esposa no lo estaba pasando tan bien, se paró y le dio un golpe en pleno rostro y en plena grabación, en plena transmisión en vivo de los Oscars a Chris Rock, y después encima lo siguió insultando desde su asiento un rato más, hasta que o se calmó o fueron a la pausa y después vieron cómo se calmaban las aguas. No, perdón, Chris Rock, un genio, mantuvo la compostura, presentó el premio que iba a entregar, que era el premio al mejor documental, siguió como un verdadero profesional, y después, bueno, después sí mandaron al corte, pero siguió como si fuera nadie. Fue impresionante la profesionalidad. La compostura, sí, espectacular. Sí, tal cual. Ahora, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Vamos a tratar de dilucidar juntos charlando en esta oportunidad, a ver de qué se trata la situación. Y como siempre empezamos con la historia de la Torá, vamos a empezar quizás con uno de los primeros y más famosos enojos, que fue de Moshe Rabbeinu. En la Torá tenemos a Moshe, a Moisés, que es quizás el referente religioso por excelencia, donde la Torá describe su carácter prodigioso y sus cualidades excelsas. Una persona muy humilde, el más humilde de las personas que estuvo en la tierra, y era difícil seguramente hacerlo enojar, pero la Torá cuenta que hubo situaciones donde se enojó. Una es quizás que con el hermano, que es cuando hay un corbán, que el hermano pierde a los hijos, entonces está Para allá la semana pasada. tal cual, que les decimos la semana pasada, el hermano pierde a los hijos, está en una situación que se llama de Onen, donde hay que enterrar al muerto, y está exento algunas mitzvot y otras no, y la cosa es que había un corbán, que había un sacrificio del templo, que el sacrificio era una especie de asado, que los kohanim lo comían después, entonces a un corbán que había que comer, y lo terminaron quemando por completo. Y Moshe se enojó, ¿qué pasó acá? Esto era para comer, no era para quemar, y se enoja con Aarón, con los hijos, es una situación de a quien le apunta su enojo, pero en la práctica después hay que resolver una alajá, y Moshe se lo olvida por culpa de ese enojo. La explicación talmúdica es que justamente el enojo le causó ese olvido de lo que la Torá que tenía. Tenía mucha Torá y el enojo fue negativo y le causó el olvido. Sí, inmediatamente reconoce el error. Tal cual, reconoce el error muy rápido, pero no Sí. quita que se enojó en esa situación, perdió los estribos. Otra situación más, Moshe, que es la más quizás grave de toda la vida de Moshe. Moshe, todo su objetivo era sacar al pueblo judío de Egipto, llevarlo a la tierra de Israel, 40 años llevándolo, 40 años soportando de todo tipo de desventuras con el pueblo. Y en un momento el pueblo tiene sed, quieren tomar agua, Moshe tiene que hablar a la roca, golpea, se enoja, dicen los comentaristas que fue envuelto en una situación de enojo, y eso, al fin de cuentas, le cuesta su proyecto de vida, porque él tenía que entrar con el pueblo a la tierra de Israel, y el pueblo quedó afuera por sus pecados, sus transgresiones, que no vienen al caso ahora, pero Moshe, que no cometió esa transgresión y tendría que haber entrado, queda afuera por el enojo. Así que vemos que, si bien se equivocó pocas veces, dos casos muy importantes de que la Torá destaca su situación y su error, fue causado por el enojo. Ahora, respecto de esto del último, el gran error conocido por Moshe, hay aclaraciones en los comentaristas. De hecho, para aquel que tenga ganas y tiempo, les recomiendo leer el libro Michtav Mieliau de Rav Dessler, que aclara ahí que en realidad no es que se enojó, sino que tuvo como si fuera una pizca de enojo, klal kasó, dentro de las reglas generales del enojo, donde dicen que no se enojó completamente, y que, bueno, esto fue lo que le llevó al error. Pero, como bien decías recién, el Talmud está lleno de muchas frases respecto de cómo el enojo lo saca a uno del mundo, cómo el enojo evidentemente hace que el intelecto se vaya. Sí. Está muy presente el enojo como una cualidad extremadamente negativa, a tal punto que en el Talmud se la compara con hacer idolatría. ¿Sí? Una persona que se enoja es como si estuviera haciendo idolatría. Tal cual, otra referencia del Talmud es que dice que
quien se enoja es como si todos los infiernos lo dominarían, o sea, como Claro. que pierde el control. Es una persona que está controlada por entidades que no son él. Él no está, él suelta el timón del barco y el timón del barco lo agarra otra persona. Eso llamamos idolatría, llamamos infiernos dominándonos, pero en el fin de cuentas uno soltó el timón del barco. Ahora, es interesante que obviamente el judaísmo es una religión para personas y en análisis más puntilloso de las Mishnayot, no sé si existe una traducción de Mishnayot, pero el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, no sé, la ética de nuestros padres, hay muchas traducciones, pero el Pirkei Avot habla respecto del enojo. Es interesante que la cualidad que se espera sea caché, sea difícil de enojarse, porque no enojarse es imposible. Es decir, el judaísmo no considera la posibilidad de que una persona no se enoje, pero constantemente lo que sí se enfoca es que uno tiene que ser difícil de enojarse. Trabajar en, por así decirlo, si uno tiene una lista de cosas que lo hacen enojar, ir achicando aquello que lo hace enojar. ¿Sí? Ese es el trabajo personal. Y en esto yo quiero mencionar, la verdad que una clase que escuché fantástica, también se la recomiendo a todos los que están escuchando, mirando. Si pueden investigar, están los audios y están los videos también de el Rab Twersky, ¿sí? Zichronol Libraja, respecto del enojo. Y él dice que básicamente hay 3 estados en el enojo. Primero es la sensación que uno recibe, que en esa sensación uno es muy difícil que uno pueda hacer algo, se enoja o no se enoja. Ahora, lo que viene después, eso ya sí es controlable. Y en eso apunta más el judaísmo. La primera es cómo reaccionamos ante esa sensación. Y la tercera es cuánto tiempo decidimos retener ese enojo. La primera, el tema de enojarse o no, es imposible, pero la reacción que tengamos y la decisión de retenerlo o no, eso sí está en nuestras manos. Él trae ejemplos de él trabajó mucho con alcohólicos. ¿Sí? Rab Twersky trabajó mucho con alcohólicos recuperados. Que es un psiquiatra especialista en Sí, adicciones, era. sí, sí. Entonces, su rubro no es su Sí. rubro. Entonces, él hablaba como la cuestión esa del resentimiento, eso sí es algo que es absolutamente trabajable y que está en nuestras manos poder mejorar. ¿Sí? Sí. Entonces, incluso el Talmud, vamos a contar algo que trae el enojo como una forma de empezar a conocer a la persona. Hay una frase del Talmud, un pasaje muy conocido, muy, muy interesante, que es el secreto para conocer a alguien. Lo Dice, mencionamos en el episodio del vino. en el episodio tal cual, que hay otro aspecto, tal cual. En el episodio del vino hablamos, el Talmud dice que si uno quiere conocer a una persona, tiene que conocer en 3 aspectos. Kosó, Kisó, Bekaso. Dijimos que el Kosó es una persona que toma de más, a ver qué le sale de adentro cuando toma, que fue lo que Será su hablamos. copa. Tal cual, porque es un juego de palabras, Kosó es su copa. Después, el segundo es Kisó, su bolsillo, que dijimos cuando le pedís una colaboración, a ver cuántos cocodrilos tiene dentro del bolsillo y cuántos no. Y el tercero, justamente, que dice el Talmud, que es el que no hablamos la vez pasada, es el enojo, justamente. Esa persona enojada, ¿qué hace? Es un destructor, es una bestia irrefrenada, como el increíble Hulk que se pone verde y famoso no soy yo cuando me enojo. Claro. O realmente. Que es al revés, sos vos cuando te enojas. Bueno, es tal cual. El Talmud discute contra. Ahí sale la manito. Estaban esperando la manito, ahí sale la manito. El Talmud discute contra el pasaje este de increíble Hulk que dice: no soy yo cuando me enojo, dice al revés. Ese sos vos. O sea, esa persona que actúa en forma desinhibida y en forma quizás violenta, agresiva, depende de cada uno con su enojo, también es parte de vos. Eso está dentro tuyo todo el tiempo. Entonces, lo que está haciendo cuando te enojaste es mostrarlo. Y lo asociamos con lo que dijiste de Rautuersky, o sea, ese rencor que uno mantiene, o sea, la parte instintiva no la podemos cambiar porque el enojo surge. Pero después, mantener el enojo, por a veces gente que está enojada años, décadas, toda una vida enojada con otra persona, a veces esas famosas herencias familiares que se quedó con la máquina de coser y está durante. Va ella, entonces yo no voy. Sí, tal cual, vaya, yo no voy. Porque por la máquina de coser de la abuela, que es una máquina que hoy en día ni siquiera es chatarra, ya se vendió, ya se reventó sola del uso, pero la gente queda con ese enojo y ese enojo es controlable. La persona puede decidir hasta cuánto quiere que eso lo afecte en su vida. Bueno, de hecho, ese punto que estás tocando ahora ya tiene que ver un poco con la halajá. Porque el Rambam en Ilhot Chubá, en las alajot de las leyes de Chubá, dice que, por ejemplo, cuando a uno le viene a pedir perdón, ¿sí? Cuando obviamente todas las alajot de Chubá uno tiene que arrepentirse de los malos hechos que uno hizo. Imagínense la situación que uno va a arrepentirse de alguien al que le hizo mal y le dice, no, no te perdono, soy rencoroso. El Rambam dice que está prohibido hacer eso. Uno tiene que ser también a recibir y perdonar a aquel que le viene a pedir disculpas. Con lo cual, ya estamos hablando de si hay cierta prohibición de mantener ese rencor. Seguro. Y ya que estamos hablando del Rambam, es interesante cuando el Rambam en Shemona Prakim analiza justamente el tema del enojo de Moshe y después lo traen en los libros de leyes, que el Rambam siempre habla de lo que es el hilo de oro o el camino dorado de las cualidades, donde todas las cualidades tienen
sus tintes, sus opciones. Está la opción extra, la común, la mínima. Entonces, lo que dice el Rambam es que las cualidades, primero que la palabra en sí, cualidades, se llama midot, que son medidas, y no porque las cualidades sean buenas o malas, sino porque depende muchas veces en el contexto, cómo uno las va a aplicar y, dónde la está, y en qué medida las está usando. Por ejemplo, una pregunta conocidísima que es el tema, si todo es bueno y malo en el mundo, ¿el ateísmo para qué sirve? Dice, no, cuando te piden ayuda, ahí no digas Dios te va a ayudar, ahí ocupate vos, olvídate que Dios exista. Entonces lo mismo acá con el enojo, ¿dónde sí y dónde no? ¿Es totalmente negativo? ¿Hay que suprimirlo? Vemos que no hay que suprimirlo. Lo que sí hay que encontrar ese hilo, ese volumen adecuado, esa dosis adecuada para poder aplicarla. ¿Cuándo corresponde? ¿Dónde corresponde? Y que sea productivo también. Estuvimos hablando respecto de la Torá, pasamos por el Talmud y también los Rishonim, de aquellos que definieron tanto la ley. También más cerca en el tiempo, el concepto este del enojo es algo absolutamente tratado por los grandes Baalei Musar, aquellos que se dedican a escribir e enseñar respecto del refinamiento personal. ¿Sí? Hay un libro del Rabbi Chaim Friedlander, que fue uno de los directores de la Yeshiva de Ponevich, entre otras cosas. Se llama Siftei Haim, es un libro muy conocido, tiene varios volúmenes, tiene un volumen dedicado a esto de las cualidades, y él habla cómo el tema del enojo tiene que ver con cuando yo siento que me están afectando mi yo, digamos, que dice, está muy relacionado con el ego. Es decir, la manifestación de que me afectan el ego es que me enojo, porque yo considero, ¿cómo me van a hacer esto a mí? Y aclaro, no está diciendo alguien que ha trabajado y que está. Digo, lo estamos hablando juntos, estamos tratando este tema en conjunto, pero. No te enojes, te pido, por No, favor. no, por favor, fuera de cámara ya. Eso, creo que no me conviene meterme con vos. Pero está relacionado con eso. ¿Cuánto uno, en el tema del orgullo, la gabá, digamos, el orgullo en el mal sentido, no es estar orgulloso de uno mismo, sino del orgullo, una cualidad negativa? ¿Cuánto siento que me están.? Bueno, esto no corresponde que me hagan a mí, ¿cómo? A mí me van a hablar así. Entonces, el enojo está bastante vinculado con eso. Y también tiene que ver con la anabá, el tema de la humildad, es una de las grandes cualidades positivas en el judaísmo, con lo cual van de la mano. Cuanto más uno trabaja el tema de la humildad, menos siento, bueno, no corresponde que me traten así a mí, entonces van de la mano. Sí, bueno, de hecho, justamente Moshe fue uno de los grandes ejemplos de la humildad, y vemos que en 120 años, que la Torá hubiera destacado más veces, porque justamente cada error es un aprendizaje, se enoja 2 veces y por cosas quizás aparentemente, comparado con lo que podía haber hecho, eran insignificantes, pero realmente le costaron caro. Y un ejemplo, ya que estamos de la humildad y el enojo que mencionaste, es el caso de Hillel. En el Talmud hay un gran sabio llamado Hillel que hablamos varias veces de sus discusiones con Shammai, eran 2 escuelas de pensamiento, donde el Alajá suele quedar siempre con Hillel justamente por eso, por el refinamiento de cualidades que también afecta también después en la resolución de las cuestiones legales. Y en un momento había un hombre que apostó con otro, 2 personas medias complicadas, que dijeron, ¿sabes qué? Estos dicen que este hombre es un santo, que no se enoja, que es muy humilde, yo lo voy a enojar. No lo vas a poder enojar, que sí, que no, apostemos. 400, hoy en día serían $400, vamos a apostar a que yo lo hago enojar. Bueno, tomo la apuesta, y dice, yo me encargo. El hombre sabía que el sabio Hillel había una mitzvah, ¿saben?, de bañarse previo a Shabbat, para llegar a Shabbat limpio, higienizado. Entonces, ir al baño no era como hoy en día prender la ducha y meterse. En su momento era ir hasta el baño, que era un lugar aparte, y había que toda una ceremonia para meterse, temperaturas muy altas, para que uno se adapta cuando entra, cuando sale. Entonces, a este momento calculó cuando Hillel iba a estar en el baño, era Shabbat, y fue y grita, Hillel, Hillel, ¿alguien conoce a Hillel? ¿Dónde está Hillel? Empieza por la calle a llamarlo, aparte con falta de respeto, ¿no? ¿Dónde está el sabio Hillel? ¿Quién es Hillel? ¿Dónde está Hillel? ¿Viste? Como era sin el honor que corresponde. Y Hillel está dentro del baño, se saca, imagínense, salir a esa temperatura alta, el salto de baño, salir, si es que había un salto de baño, ver cómo se vestían, sale a la calle, ¿quién me está buscando? Me imagina que es algo de urgencia, Pikuach Nefesh, está Erev Shabbat, está por prender las Shabbat tampoco para las velas, ¿qué me pueden preguntar? Algo de kasher de una comida. Y dice, señor Hillel, vamos a ponerlo en términos modernos, ¿por qué los orientales tienen ojos tan chiquitos? Y dice, bueno, le voy a explicar, los orientales tienen ojos chiquitos porque viven en un lugar muy arenoso, con muchos vientos, entonces vuela mucha arena, y si los ojos fueran grandes se les perjudicaría, entonces se adaptaron al entorno y se les achicó el tamaño de los ojos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Shabbat Shalom, eso es todo, eso es todo. Y él se vuelve a sacar la ropa, se vuelve a meter en el baño, de vuelta, toda la ceremonia empezar otra vez. Lo hace, y este hombre calcula cuánto tardó en meterse, y ya debe estar adentro de vuelta, y Hillel, alguien conoce a Hillel, alguien conoce a Hillel. El mismo hombre está diciendo. Y escucha otra vez, bueno, de vuelta. Vuelve a salir del baño,
sale a la calle, sí, ¿qué necesita? ¿Usted es Irel? Sí, sí, acabo de preguntar si no me conoce, lo hablamos recién. Ah, ¿usted es Irel? Bueno, una pregunta para hacerle. Sí, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué los africanos tienen las patas, las plantas del pie tan anchas? ¿Sabes por qué? Porque son zonas de mucho barro, entonces tienen que adaptarse bien al terreno, caminan descalzo, entonces tienen las piezas así. Ah, qué interesante, muchas gracias, y se va. Bueno, y así estuvo toda la tarde sacándolo del baño una y otra vez con preguntas de lo más Está en el irrisorias. Talmud esto, ¿sí? Sí, esa historia está contada en el Talmud. Las textuales, Y los el, ejemplos, digo, antes ya cae la cultura de la cancelación inmediatamente, entra la policía moral. estamos citando la historia del Talmud, y la cosa es que en un momento le dice, termina la historia diciendo como que, ¿sabes qué? Le dice Hillel, le dice, ya enojado este señor, ya sacado de sí, y si no lo puedo creer, por su culpa perdí $400 porque aposté que lo iba a hacer enojar y usted no se enoja con nada. Y ¿sabes qué? Le dice Hillel, mejor perder $400 que enojarse. Le dice como que una suma muy alta de dinero, y igualmente el enojo te quita de ti, te saca de todo lo que tenés, entonces conviene perder un poco de plata y no enojarse. Así que estamos viendo como el Talmud ya, justamente, que es ejemplo de humildad, el Talmud lo cita como ejemplo de lograr mantener la compostura y no enojarse por cualquier cosa. Quiero mencionar el libro Or Israel, ¿sí? De Rabbi Israel Salanter, que habla obviamente también del tema de las cualidades, también fue uno de los padres del movimiento de Musar, y él se enfoca mucho en el tema del cuánto uno puede cambiar una cualidad, cuánto no se puede y cuánto tiene que conquistar la reacción. ¿Sí? En cuanto al enojo, el planteo es como dijimos al principio. Que uno no se enoje es imposible, está como arraigado en la naturaleza humana. Lo que uno sí puede hacer es achicar la lista. Por ejemplo, si uno se enoja porque llega a estar la casa desordenada, por ejemplo, bueno, quizá trabajar eso. Tal vez, justo volviendo un poco al caso en particular, en el que acá, acá esta persona se enojó porque ofendieron a su esposa, imagino que es un nivel de enojo que tal vez entra dentro de esta rama de lo incontrolable, de que uno que se enoje. Ahora, lo que sí es controlable, ahí también trae el libro Oris Roles, bueno, la reacción. Volviendo un poco también incluso a lo que mencionaba el Rap Twersky, ¿sí? Que es el hecho de que me enoje, ¿no? Tal vez no es tan controlable como si, ¿cómo reacciono yo a cuando me ofende? Ahora, ir y darle un puñetazo en la cara al que me ofendió, eso ya es algo que sí es evitable. Eso está dentro del marco de lo que uno se puede controlar. Y sobre todo teniendo en cuenta que, saquemos el caso de los Oscars. También uno tiene hay situaciones en las cuales es predecible que uno va a tener una situación conflictiva o de tensión o que saben que lo van a pinchar. En este caso, en la ceremonia de premios ya se acostumbra hace varios años que aquel que conduce va a hacer chistes respecto de los famosos, y esto es así. No estoy justificando el chiste porque justo en este caso tocó una enfermedad de la persona que, entre paréntesis, según tengo entendido, no sabía que estaba enferma la persona. No imagino que va a hacer un chiste con alguien que está enfermo. Pero más allá, no estamos enfocándonos en aquel que ofendió, estamos enfocándonos en el trabajo Sí, en cuando uno lo porque ofende. el chiste fue sobre el corte de pelo, o sea, el Claro, corte de pelo es una consecuencia de la enfermedad que quizás puedo o no desconocerla, no, quizás claro. no le pregunté a Chris Rock cuando hablamos, Ah, ok. no le pregunté si sabía o no sabía. Pero Tampoco sé si lo escribe en el monólogo, sé si lo escribe y no, también lo imagino que lee. Chris Rock es un Lo comediante, escribe él, sí, Chris Rock es puede un ser comediante que súper, le den vía súper, que libre y el tiene. hombre haga lo que él Sí, quiere, Chris Rock es puede ser. como el top de los comediantes de nuestra generación. De todas maneras, volviendo a lo que sí está en nuestras manos y el trabajo de crecimiento personal, que en eso se enfoca el judaísmo también, es, bueno, supongamos que uno va a ir a una reunión y saben que van a pincharlo por algún estilo, una cosa que uno hace. Ya de antemano uno tiene que prevenirse, ver 2 pasos más adelante, bueno, esto puede ser que esté frente a esta situación, tengo que anticiparme y no reaccionar o Eso. contenerme y demás. ¿Sí? Porque si uno lo hace, si es inesperado, la reacción es inmediata. Ahora, si empezás a esperarlo de antes, o sea, te entrenaste antes para algo, automáticamente la reacción ya es distinta. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene hijos y quiere despertar, siempre de este ejemplo en nuestras clases de Shurim, donde uno dice, ¿saben qué? Son las 12, me quiero levantar a las 7, pongo la alarma, el mismo despertador te dice, la alarma sonará en 7 horas, ¿viste? Te dice automáticamente, los teléfonos, los smartphones dicen así, te No, dicen en cuántos minutos va a okay, sonar. ¿sabes? No lo sé. El Nokia 1100 no lo tenía Esto incorporado. no. En ese caso uno dice, wow, mira, entonces voy a dormir 7 horas. Entonces ya automáticamente uno hizo un proyecto mental que duermo ahora, en 7 horas me levanto. Ahora de repente, imagínense, un bebé llora a la mitad de la noche y hay que ir a cambiarlo. O de repente se rompe un caño y se inunda, parece el baño inundado. O situaciones que surgen, si uno dice, voy a dormir 7 horas y de repente la situación o el contexto hizo aparecer elementos inesperados que alteraron ese plan, eso va a generar el estallido, porque se diferencia entre lo que yo proyecté que iba a hacer y lo que las circunstancias lograron Sí. que ocurra.
Entonces, justamente, cuanto menos diferencia haya entre estas dos situaciones, menos va a explotar uno. Pero hace falta estar pensando, en este caso con Will Smith que decís vos, vas a un monólogo donde se van a reír de la gente, donde estás en primera fila, entonces se van a reír mucho de vos porque estás ahí, y sabes que es parte de la situación. De hecho, creo que en el discurso él lo menciona al final, como que estamos en un ambiente donde sabemos que se van a reír, pero como que me superó, dice él. Claro. Que puede ser. Ahora, yo lo que también quiero destacar, que creo que plantea también quiénes son los modelos de sociedad que elegimos. Es decir, tenemos siempre los artistas o los actores, después uno ve a Will Smith haciendo una publicidad de UNICEF respecto de la educación de los niños. Bueno, para un segundo, tal vez estas situaciones nos sirvan para ubicarnos. Resulta que el actor es simplemente un actor. Y entonces uno eleva a los famosos, a los deportistas, a los actores, a los músicos, que evidentemente pueden ser excelentes en su rubro, pero después los transformamos y los llevamos a, bueno, son ejemplos morales, ejemplos de conducta de vida. Y no es así, porque, y esto también es importante. No necesariamente. Claro, no necesariamente. Cuando en el judaísmo hablamos de esto en su momento, cuando los chicos que tienen los pósteres de los grandes de Israel, ¿sí? La foto de Raham Kanievski, Zatzal, Rabelioshi y demás, personas que son ejemplos morales, que dan un mensaje de vida positivo y que se ocupan de esto. Un actor, por más buen actor, por mejor actor que sea, bueno, creo que también cuando vemos estas cosas, creo que tiene que generar en nosotros como espectadores un replanteo. ¿Quiénes son los ídolos de nuestra vida? Sí, o porque los admiramos también. Entonces, volviendo al enojo en sí, como dijimos, el enojo, yo creo que hasta cierto motivo es justificable. O sea, no podemos, si uno tiene que hacer un tribunal, no es el caso, no estamos juzgando al hombre porque no somos quienes. No, la parte pero que está en sus zapatos, claro. Es tal cual, está en su situación, sus zapatos, su pareja, su situación con la enfermedad, como también tratando, que no creo que sea nada fácil. Entonces, el enojo es, yo creo que entendible. O sea, el enojo se puede entender, como dijimos antes, que es natural, y como dijimos antes, que también tiene que ser una herramienta. De hecho, un concepto chiquito de psicología, dice el enojo que, si uno se fija lo que hace en el metabolismo del cuerpo humano, el enojo de repente te lleva la sangre a las manos, de repente te estimula el latido cardíaco, emitir testosterona. ¿Por qué? Porque ¿cómo se enojaba la gente? De repente se prendía fuego la casa, la choza de la persona que estaba prendiendo su fuego. Entonces, la evolución natural hizo que el enojo haga que la persona sea, o sea, que el enojo te prepare para la pelea, para la violencia. Perdón, y antes de la psicología, justo hoy hablaba con un rab respecto de este tema del enojo, y decía, el enojo muchas veces es una mitzvah, el caso en su momento Amalek. Hay una mitzvah de ir y De aniquilar ese enojarse. pueblo, enojarse y aniquilar ese pueblo, ¿sí? Tal cual. Entonces, O una falta de respeto pública, o digamos, en el caso de santidad, algo de que afrenta el nombre de Dios. O sea, una persona que falta de respeto a una persona porque su tradición, por su cumplimiento. Hay una mitzvah de tener un cierto nivel de enojo y encauzarlo no le voy a dar una piña, pero sí le voy a dejar exponer su argumento, o voy a pararme en contra, o voy a poder plantearle, porque en este caso también se podía haber parado este hombre. Escúcheme, no al lugar, hubiera sido al lugar, no al lugar, te pido pues, que por favor cambies de tema, porque lo que está haciendo es ofensivo, y quizás realmente fue ofensivo lo de este monólogo, y no estamos discutiéndolo, pero entonces el control de ese enojo hubiera hecho que toda la situación lo convierta de ser el villano en el héroe de la situación, porque hubiera agarrado ese enojo, le hubiera ese enojo dado la fuerza de pararse delante de todos y que las cámaras en vivo hablar, porque mucha gente en esos casos, ¿viste? Se va para atrás y al revés, se queda mudo, no puede decir una palabra. Entonces, agarra este enojo, te da energía, te da una extra de testosterona, ¿sabes qué? Usalo para pararte con autoridad, acercarte si quieres hasta el micrófono incluso, y ¿sabes qué? Deja un minutito, quiero decir una opinión, y decís tú lo que opinas. Entonces, hubiera convertido la situación que lo daba para el héroe y terminó siendo justamente el villano. Una última cosa, al menos de mi parte, veo que estabas enfilando para decir, pero lo mencionamos en la apertura y no dijimos nada respecto de la cuestión cabalística. Entre paréntesis, este es el momento en el que se suscriben al canal, ¿sí? Lo recomiendan con la gente, con los amigos, etcétera, etcétera. Nos ayuda mucho la campanita, el like y todo lo que fuera. En Spotify también la gente escucha por ahí, que le agradecemos mucho también. Gracias. YouTube está subiendo en cifras muy grandes, Spotify también sube, entonces les agradecemos a todos. Si saben de difundirlo, a quien le puede interesar, reenvíenlo, porque la idea es justamente tener más voces que nos den el feedback y poder mejorar todos juntos. Ahora sí, la parte cabalística que usted estaba esperando no es tanto, porque son cuestiones, son citas del Arizal, que son conocidas. Uno de los grandes cabalistas acá, de la historia. no voy a exponer acá mis conocimientos cabalísticos, no es el momento, no es el lugar. No, pero sí. Le pedimos humildad. Claro, el Arizal, dice el nombre del Arizal, que habla de cómo el enojo en realidad afecta al alma de la persona de una manera que es incalculable, cómo cambia la esencia del alma, de manera que uno, tal vez otras transgresiones
no lo afectan tanto. Eso primero. Y lo segundo, que leí una cita de Larissa, él dijo que en su casa, de todas las cualidades negativas, su padre, acerca de la que más se cuidaba siempre, era respecto de no enojarse. Que eso es lo que cuidó más en su hogar. Porque tenía, obviamente, consecuencias a niveles cabalísticos y espirituales mucho más altas que la de simplemente enojarse y pasar un disgusto que puede ser algo físico. ¿Sí? Ese es el comentario cabalístico. Perfecto. Hasta acá llego. Y entonces, para cerrar, quedemos con lo que dijimos al principio. Las cualidades son herramientas. Y como herramientas tienen sus situaciones donde son correctas o no son correctas, donde pueden ser beneficiosas o ser perjudiciales. Si uno agarra un martillo para poner un tornillo, va a romper la madera y el tornillo, porque no es la forma de meter un tornillo en la madera. Hace falta un destornillador. Acá lo mismo, las cualidades existen, el enojo es parte de nosotros. Somos seres humanos, somos falibles, tenemos alegrías, tristezas, enojos, depresiones. Tenemos miles de emociones que nos convierten en quienes somos. Y el judaísmo no pide que seamos ángeles. Nadie le va a pedir que sea ángel porque es un pedido irreal y justamente el judaísmo tiene que bajar su mensaje a la realidad de nuestra. Entonces lo que tenemos que saber es ver qué situación me va a poder enojar, cómo me voy a poder controlar, qué voy a poder hacer al respecto. Entonces cuando uno más se conozca y uno más evalúe las posibilidades a futuro y pierda un poquito esa restrictez, esa estrictez que uno tiene a veces, quiero que sea como yo digo, que es parte de lo que dijiste antes del ego también. Entonces si uno puede superar eso y verlo a futuro, no va a solucionar su vida y no va a dejar de enojarse, pero sí va a poder controlarlo. No va a ser una persona que se convierta en el hombre Hulk y rompa su camisa y rompa la mesa y rompa las sillas y rompa las hojas porque se enojó. Sino justamente va a empezar a poder darle este control al enojo para poder darle su lugar, su medida, o sea, su dosis y que sea algo adecuado, que sea una herramienta más para el crecimiento. Hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias. Los esperamos para el próximo episodio aquí en Final Abierto.